Amigos de Gamorrean Inside, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la pandemia? Aquí estamos tratando otra vez de traerles contenido en video, que es lo que nos obligan ahora los tiempos actuales. Eh, no sabíamos qué tema elegir para la siguiente charla. Ahí tenemos una pendiente. Afortunadamente, como Gamorrean Inside no nada más soy yo, mi buen amigo Emilio López entró al quite y me recordó un pequeño detalle muy importante de la historia de Star Wars que tendría que haber sido, estaba planeado para que fuera más trascendente y al final termina siendo como muy nebuloso. Entonces vamos a estar hablando de eso en esta charla. Estoy yo, Bernardo Soto, está Emilio López y está mi buen amigo Rey David. Hola, ¿qué tal? Eh, Emilio, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de los Wills y los guardianes de los Wills, que bueno, como mencionaste, era una parte fundamental cuando George Lucas estaba empezando a desarrollar su pequeña historia de ciencia ficción al estilo de Flash Gordon, que más adelante se convertiría en Star Wars. Entonces vamos a platicar un poquito sobre eso y cómo fue evolucionando la idea y por qué fue desechada. Pero no nada más vamos a hablar nosotros, hay presentación, ¿no? Hay imágenes. Hay una pequeña presentación. Qué bueno, porque si no, nada más salimos nosotros a cuadro. Muy bien. Entonces, dirían por ahí, córrela. Bueno, pues se titula Los Wills y los guardianes de los Wills. Originalmente la idea de los Wills provino de uno de los primeros borradores del guión de Star Wars escrito por George Lucas. Originalmente estaba tratando de que alguien más contara la historia, un ser inmortal conocido como Will. Había alguien viendo toda esta historia y registrándola, alguien probablemente más sabio que los jugadores mortales en los eventos reales. Abandonó esta idea y los conceptos detrás de los Wills se convirtieron en la fuerza. Pero los Wills se convirtieron en parte de esta enorme cantidad de notas, citas, información de fondo que usé para los guiones. Las historias en realidad fueron tomadas del Journal of the Wills, George Lucas. George Lucas tenía la intención de utilizar el journal o el diario como un dispositivo de la trama para conectar la galaxia de Star Wars con el mundo real. Esta idea fue abandonada y el journal solamente se menciona en algunas fuentes, como en la novelización de la película original y en la novelización del Despertar de la Fuerza, ambas Que, escritas por Alan Dean Foster. que ese era uno de los grandes temas en épocas pre-internet, ¿no? ¿Qué versión de la novela tenías? ¿Y quiénes eran esos Wills? ¿Y por qué decía tomado del diario de los Wills, ¿no? Así es. ¿Qué era eso? Y hablando de épocas pre-internet, en donde, no, hombre, creo que mi novela era pirata, ¿no? Yo tengo Sí, una duda aquí. Cuando se refiere al mundo real, ¿es a este mundo, a nuestra realidad como espectadores o al así mundo es. real? Sí, Ok, a este mundo real. ok, ok, ok. Conectar el mundo de Star Wars con el mundo actual, con el mundo real. Ok. Muy bien. Pues el Journal de los Wills fue durante un tiempo parte del título original para la primera película de Star Wars. De hecho, el título iba a ser De las aventuras de Luke Starkiller, tomado del diario de los Wills, saga uno de Star Wars. Jamás iba a funcionar con ese título. Era un Jamás. título enorme. Sí, Y jamás iba a funcionar con ese título. así es. Y bueno, pues los Wills transmitirían los conocimientos adquiridos a los guardianes, quienes realizarían una crónica de las historias en un diario. En este sentido, la historia de Star Wars se cuenta esencialmente a través de sus libros, con Artudito como guardián. Lucas incluso había considerado hacerse un guardián a él mismo, conectando así Star Wars con nuestra propia realidad. Aquí vemos una imagen de ese primer borrador, en donde él menciona por primera vez el diario de los Wills. Y bueno, pues nuevamente nos recalca que los Wills estaban destinados a ser los cronistas invisibles de la historia que él estaba escribiendo, dando a su trabajo una calidad mitológica persistente similar a otros trabajos en donde ya se había utilizado el recurso argumental del diario. Por ejemplo, lo usó Sir Arthur Conan Doyle en las historias de Sherlock Holmes, donde el propio Watson va narrando a manera de diario las aventuras de Sherlock.
Este, también J.R.R. Tolkien manejó algo similar con el Libro Rojo de la Frontera Oeste, donde esta era la fuente máxima de información del Señor de los Anillos y de las otras obras que conectan a la Tierra Media. También lo hizo Frank Herbert con los libros, perdón, con la novela de Dunas. De hecho, bueno, ahorita ya apareció en la presentación que también Asimov lo hizo en Fundación. De hecho, son los que a mí me quedan más claros, esos ejemplos. eh, cada capítulo inicia, los de Fundación es así, es como el inicio de la entrada de la Enciclopedia Galáctica, que es como parte principal de Fundación, y en Dune aparecen varias obras, ¿no? Desde así relatos para niños de Muad'Dib, de Muad'Dib por la princesa, la princesa Irulan. En Dune sí hay como más libros, en Fundación casi todo es de la Enciclopedia Galáctica. Y, por ejemplo, ahí tengo la duda también con Rey en ese sentido de, sí se me hace muy raro que George Lucas lo haya querido conectar con el Con el mundo mundo real, real. así de, o que alguien más lo narre, ok, me parece lógico los ejemplos que das, ¿no? Que son de grandes obras de la literatura, pero lo que quería hacer George Lucas me suena, a lo mejor el ejemplo que varios conocen, con Caballo de Troya, ¿no? De J.J. Benítez, que de repente es así de, se supone que él es el narrador de algo que sí pasó realmente, ¿no? Ajá. Y creo que está tan bien construido que mucha gente, sí, claro, es verdad. O sea, que no lo entienden como una ficción, sino como algo que es verdadero. Ajá. Eso es muy buen ejemplo. Le subiste el rango a JJ Benítez con lo de JJ. Oye, y también cabría, lo que digo, no es como un diario, ¿no? Pero Drácula, que vamos, eran cartas, ¿no? Estaba ahí contado la narrativa con las cartas, ¿no? Que le enviaban a Mina. Sí, vamos más o menos en la misma línea. Exactamente. Aunque aquí, bueno, llama la atención que, por ejemplo, tanto Dunas como Fundación sí fueron obras que tuvieron una influencia muy fuerte en George Lucas y llegó a tomar algunos elementos por ahí. ¿Me estás diciendo que no es original? Star Wars es una combinación de un montón de cosas. Muy bien. A ver, pues seguimos. Bueno, hablando de las influencias. Bueno, el tratamiento del journal comenzaba con la siguiente frase. Decía, esta es la historia de Mace Windy, un Jedi Bendu, venerado de Opuchi, que nos relata C.J. Thorpe, aprendiz Padawan del famoso Jedi. Lucas solo escribió unas pocas páginas de esto antes de quedarse sin ideas, y podemos entender por qué. Más tarde reanudaría su escritura con un tratamiento de la historia, basado en gran medida en la película de Akira Kurosawa, La Fortaleza Escondida, como un punto de partida. Y bueno, varias de las diferentes versiones de los guiones, el primer tratamiento inicial, el borrador, el primer borrador, no tienen ya referencias directas al Journal of the Wheels. El segundo y tercer borrador comienzan con un extracto de una profecía del diario que decía, y en el momento de mayor desesperación vendrá un Salvador, y será conocido como el Hijo de los Soles. Y venía, bueno, la parte del diario en donde se supone que se tomaba esta cita, esta profecía. Pero bueno, la idea del Salvador profético probablemente fue la inspiración para la profecía del elegido, en donde ya cambia el enfoque de ser Luke, el personaje principal al que se refiere a la profecía, y se transfiere esa idea hacia Anakin, hacia su padre. Que esa entrada que mencionas, pues es toda una referencia bíblica, ¿no? De hecho, En los Salmos. ajá, es totalmente hacia allá, ¿no? O Exacto. sea, no es como, wow, qué original. Y a lo mejor por eso mismo lo desechó, porque dice, no, me estoy pareciendo mucho a algo tan obvio como los Salmos, pero hablando de ciencia ficción, pues Fundación y Dune, ¿no? O sea, no, sí me estoy, sí me estoy pareciendo mucho. De hecho, en El regreso del Jedi, en la edición especial,
Cuando se ve parte de los festejos en diferentes puntos de la galaxia, cuando llegamos a la escena de Coruscant, que se ve una multitud de gente y se ve cómo están aventándose una armadura de un Stormtrooper, Ujú. hay quien asegura que del diálogo que se escucha por ahí, los gritos, se escucha alguien que dice The Son of Sons, The Son of Sons, que haría una referencia directa a esta profecía. Mm, Es como lo de Carrie en episodio 4, ¿no? Ajá. Escuchamos lo que Sí, queremos escuchar. sí, porque no ha habido ninguna confirmación oficial de que realmente es eso lo que están diciendo. Ajá. Bueno, el cuarto borrador del guión abandonó ya por completo la cita de la profecía y ahora hace referencia a los Wills con el subtítulo como tomado del Journal of the Wills, haciendo una vez más que la historia de la película sea parte del propio journal. Y bueno, además, en lugar de la profecía, ahora el guión abre con la siguiente frase. Y dice, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, tuvo lugar una aventura increíble, dándole así a la película un tono más como de cuento de hadas. Ya que nos quedamos sin lo de la aventura increíble. ¿Sí? Lo perdimos en el camino, pero creo que no hace realmente falta. Aquí vemos, bueno, las páginas como inicia la novela de Star Wars, escrita por Alan Dean Foster, aunque la carátula de la novela diga escrita por George Lucas. Aquí vemos también que se hace una referencia a los Wills, comenzando con un extracto que dice From the First Saga, The Journal of the Wills, y el extracto resume una versión del ascenso de Palpatine, de senador a emperador, la caída de los Jedi y los inicios de la rebelión. Y bueno, si bien la versión final del guion utilizado para el rodaje de la película todavía contiene el subtítulo de From the Journal of the Wills, ni en la película terminada ni en ninguna de sus secuelas y precuelas existe alguna referencia a los Wills. Sin embargo, cuando George Lucas estaba escribiendo el guión de episodio 3, La venganza de los Sith, había incluido una pequeña referencia. Al final esta escena fue eliminada. Era la escena en donde se escucha la voz de Qui-Gon Jinn que le dice a Yoda que la capacidad de retener la identidad después de la muerte fue lograda por un chamán de los Wills. Bueno, y aquí vemos esa parte de que en Lucasfilm no tiran nada, ¿no? O sea, todos sus conceptos Se a guardan y lo se mejor no jala en reciclan. esta, pero guárdalo. Ajá, exacto. Sin embargo, la adaptación del cómic, del episodio 3, sí contenía una parte de esta escena. Y al final, bueno, ya nada más quedó en que el secreto de la antigua orden de los Wills lo estudió. Cómo comunicarse con él te enseñaré. Es lo que le dice Yoda a Obi-Wan. Y bueno, en esta iteración de la idea, los Wills no son simplemente cronistas, sino que ya son usuarios de la fuerza como los Jedi. Hay una publicación que es el libro sobre la filmación del regreso de la venganza de los Sith, que contiene una cita de Lucas diciendo que la historia de la saga de Star Wars fue contada a un guardián de los Whills por R2-D2 100 años después del regreso del Jedi. Y aunque el guión y la realización del libro se refieren a los Whills, ninguna de esta información llegó realmente a la película ya terminada. Ya varios años después, durante la sexta temporada de Clone Wars, vemos que Yoda comenzó a aprender la habilidad de retener su identidad por parte de las sacerdotisas de la fuerza, que habían estado entrenando a Qui-Gon Jinn antes de su muerte. Llegó un momento después de que se transmitió este capítulo en que se pensaba que las sacerdotisas habían reemplazado la idea del chamán de los Whills. Sin embargo, todavía queda una referencia al chamán en el sitio oficial de Star Wars, en la sección del Data Bank relacionada con Qui-Gon Jinn. Una vez que un fan notó que se hiciera esa referencia todavía, preguntó a Pablo Hidalgo a través de su cuenta de Twitter si esta referencia era un descuido, que aún no había sido corregido, y Pablo Hidalgo respondió que no, que esto estaba tomado del guión, que aún no ha sido revelado quién es ese chamán y cuál es su conexión con las sacerdotisas. Entonces, el chamán de los Wills se sigue considerando parte del canon después de todo. El Pablo Hidalgo metiendo en problemas al equipo, ¿no? De sí, claro, no lo hemos explicado y lo vamos a explicar. Eh, Y esto fue en 2006, todavía no hay ningún tipo de respuesta. pero, por ejemplo, creo que lo hemos hablado en Gamorrean en otra charla, la idea que de repente la fuerza como concepto no es o sea, no es exclusiva de los Jedi, ¿no?
y que empezamos a ver en Clone Wars que había más usuarios de ella, más Ajá. entidades que podían acceder a ellas. No sé si la idea de George Lucas era esa, sino hacer que los Wills fueran diferentes totalmente a los Jedi o fueran un estado, no sé, pienso en los monjes y el Dalai Lama, ¿no? O sea, los Jedi son los monjes Ujú. y un Will es el Dalai Lama. Sí, es una muy buena analogía. Yo creo que sí hubo un momento en que la idea era por ahí, aunque como vamos a ver un poquito más adelante, es probable que esa idea ya al final, yo creo que la haya modificado nuevamente por completo. Bueno, pues fuera de las referencias no canónicas en el antiguo universo expandido, que hoy conocemos como Legends, no hubo más referencias a los Wills hasta que salió la novelización del Despertar de la Fuerza, escrita también, igual que la primera novela, por Alan Dean Foster. Y la novela Uy, comienza con una cita del Journal of the Wills. Está un poquito extraña. Dice, primero llega el día, luego viene la noche. Después de la oscuridad, brilla a través de la luz. La diferencia, dicen, solo se hace bien por la resolución de gris, a través de la refinada vista Jedi. Otra vez Diario de los Wills, y vienen, bueno, estos números que también nos hace pensar otra vez nuevamente en la Biblia. los salmos, ¿no? En los Un salmos, ¿no? salmo, exacto. Güey, que el Alan Dean Foster no quita el dedo del renglón, ¿no? Dice, así empecé la primera, así voy a continuar esta. Sí, de hecho, por ahí había leído una entrevista donde le preguntaban que si esto a lo mejor formaba parte del guión de J.J. Abrams y Lawrence Kasdan, pero no, no venía, fue idea suya. Por eso no le quieren pagar ahorita las regalías. Puede ser. Yo, Bueno, sin desviarnos mucho de eso, parece como que ya hay un poquito de resolución hacia ese lado. El autor de la novela del regreso del Jedi parece que ya recibió sus regalías. ojalá y eso se solucione. Por ahí lo publicamos, no les estaban pagando las regalías de sus novelas, porque alegaba Disney que eso le tocaba pues a Fox, ¿no? O sea, bueno, que Ujú. era antes y nosotros compramos Fox, entonces también compraron esas obligaciones legales. Claro, claro. Pero él, pues sí, o sea, parece que él es el que dice, no, a ver, empecé la novela con esto, la siguiente novela también tendría que ser, ¿no? Ujú. Así es. Y bueno, pues esta fue la primera referencia canónica, ya después de la compra de Lucasfilm por parte de Disney, pero bueno, no ha sido la última que hemos tenido. En el libro Star Wars Atlas Galáctico realizó la segunda referencia canónica a los Wills. En la sección dedicada a Jedha puede verse una estructura prominente que se ve en los avances también de Rogue One, en donde aquí ya la vemos identificada como el Templo de los Wills. Este templo era considerado sagrado por la Iglesia de la Fuerza, un grupo clandestino que todavía creía en la fuerza y en los ideales de los Jedi. De hecho, el personaje de Max von Sydow en El Despertar de la Fuerza, Lord Santeca, es identificado como parte de esta orden, los que creen en la Iglesia de la Fuerza. El Y malvado bueno, Ming, el malvado Ming. exacto. En uno de los parques de Disney, en una especie de exhibición relativamente permanente llamada Star Wars Launch Bay, estuvo en exhibición uno de los arcos utilizados por Chiru Timwe, y la placa indica que es un arco de luz, y esta es el arma tradicional hecha a mano por los guardianes de los Whills. En la película Rogue One se confirma que tanto Chiru Timwe como Base Malbus son guardianes de los Whills, y bueno, en una de las novelas se menciona que hay un mantra de los guardianes, que si vemos el inicio es muy similar a la frase que se la pasa repitiendo Chirrut, la fuerza está conmigo, yo soy uno con la fuerza. Podemos ver que de ahí fue tomada. Bueno, los guardianes de los Whills eran una orden religiosa que existía desde al menos unos años antes de la invasión de Naboo. Los guardianes actuaron más tarde como un grupo de resistencia de monjes activos en la ciudad de Jedha durante la era imperial. Los guardianes protegieron tanto el templo de Kyber como a los peregrinos que lo visitaron. Y aunque protegieron el templo cuando el Imperio Galáctico lo saqueó en busca de los cristales Kyber, que se usarían para la Estrella de la Muerte,
Los guardianes de los Whills permanecieron alrededor del sitio caído. Y hay una oración que los guardianes de los Whills recitan al atardecer, que dice: en la oscuridad frío, en la luz frío. El viejo sol no trae calor, pero hay calor en el aliento y la vida. En la vida está la fuerza, en la fuerza está la vida, y la fuerza es eterna. Y bueno, como parte de su progresión espiritual, un guardián tradicionalmente tenía que construir un arco de luz. El proceso de elaboración en sí requería que el guardián adquiriera la habilidad necesaria para combinar la artesanía con la tecnología. Sus creencias incluían una praxis de predicación con respecto a la fuerza. Prefirieron sentir la fuerza y su presencia, mientras que los discípulos de los Whills prefirieron escuchar y tratar de comprender la voluntad de la fuerza. Creían que tanto el lado luminoso como el oscuro de la fuerza eran valiosos, y señalaron que para que exista la luz debe haber oscuridad, y a través de la fuerza debe haber equilibrio. Parte de todo esto fue reflejado en una novela que se publicó en 2017. La novela era titulada Los Guardianes de los Whills, y narra la historia de Chirrut Îmwe y Beis Malbus. Como ya vimos, pues ambos son pertenecientes a esta orden de los Guardianes de los Whills, y la misión importante que ellos tenían era el custodiar los cristales Kyber que estaban dentro del templo Jedi, ubicado en el planeta sagrado de Jedha. Hasta que un día, bueno, llega el Imperio al planeta para apoderarse de los recursos naturales, destruyendo el templo, y entonces ambos amigos tienen que enfrentarse a las tropas imperiales para salvar a su pueblo, pero tiempo después recibirían la ayuda de So Guerrera y su milicia. Y bueno, eso fue en 2016. Posterior a esto, hubo unas anotaciones adicionales por parte de George Lucas, que es lo último que se ha escuchado hasta el momento. En este año, en 2018, James Cameron produjo una serie de televisión de pocos capítulos llamada Historia de la Ciencia Ficción, que fue acompañada por un libro que expandía los comentarios de sus invitados en esta serie. Y hubo un capítulo en el que participó George Lucas y mencionó lo siguiente sobre la trilogía de las secuelas que él estaba desarrollando antes de la venta de Lucasfilm. Y estas son algunas de las ideas que concibió para esta nueva trilogía. Él dijo: las próximas 3 películas de Star Wars iban a entrar en un mundo microbiótico. Existe este mundo de criaturas que operan de manera diferente a nosotros. Yo los llamo Whills, y los Whills son los que realmente controlan el universo. Se alimentan de la fuerza. Solía decir que finalmente lo que significa es que somos como carros, vehículos para que los Whills se desplacen. Somos contenedores para ellos. Y el conducto son los midichlorianos. Los midichlorianos son los que se comunican con los Whills. Los Whills, en un sentido general, son la fuerza. Retrocediendo con la fuerza y los Jedi y todo el concepto de cómo pasan las cosas fue presentado completamente desde el principio hasta el final, pero nunca llegué a terminarlo. Nunca llegué a contarle a la gente sobre esto. Porque era muy malo. No, o en verdad faltó que sí se contara y por eso no digerimos al 100 los midichlorianos, nos cuesta trabajo, ¿no? A lo mejor si se hubiera dado el tiempo en, no sé, en medios alternativos de tratar de explicar este microuniverso, pues sí no hubiéramos pensado en los midichlorianos como bichitos, que al final igual lees esta explicación de los Wills y digo, yo no puedo pensar más que en ácaros, ¿no? O sea, en animalitos Al final el concepto que tiene George así de su nueva trilogía, que era irse al mundo micro, ay, o sea, sí se nota porque está influenciado actualmente por estos tiempos modernos, pero sí es un concepto que de repente, oiga, íbamos muy espirituales y de repente nos volvimos otra cosa. O sea, al final es un concepto que no, como dijiste, no, nunca terminó de desarrollar. Uh-huh. Sí se siente así de, no quiero ver esa trilogía, ¿eh? O sea, no quiero ver la trilogía que quería poner George Lucas. Aunque está muy raro, porque por un lado tenemos estas ideas del mundo microbiótico, y por el otro, hace poquito llegó a hacer un comentario que los villanos principales eran Darth Talon, era una mujer Sith de apariencia muy similar a la de Darth Maul que hizo
su primera aparición en los antiguos cómics de Dark Horse, Ujú. y como que ella iba a ser la aprendiz del villano principal, que este villano iba a ser nada menos que Darth Maul, y hablaban también sobre Leia como siendo el personaje principal, como el maestro Jedi de esta nueva trilogía. Entonces, no encuentro muy bien la manera en que cómo conecta ambas ideas, cuál era realmente su concepto para la trilogía de las secuelas, o si ha ido armando cosas sobre la marcha cada vez que lo entrevistan. Yo creo que tiene así como, de hecho, como lo vemos, ¿no? O sea, cuántos borradores de lo que ahora es aún una nueva esperanza hubo. Entonces, como que tiene todas estas ideas, todos estos conceptos, pero no los tiene aterrizados en una historia, en un guión. Entonces, así, sí quiero que sea a lo micro y también quiero que aparezca Dark Talon, que además no es un personaje creado por él, es un personaje creado en los cómics de Dark Horse, y sí lo quiero incluir, pero no tengo como claro, ¿no? Cómo hacerlo. Entonces, porque también, pues tenía estas ideas y no me cuesta nada decirles que las tenía, pero no las tengo hechas. O sea, no es como, ay, vamos a filmar en 6 meses. O sea, no, se tiene que sentar y darles un tratamiento de guión. Y si el primero tuvo, ¿qué? ¿Cuántos? 8 o 9 borradores que conozcamos, o sea, que hayan llegado como a término, Ujú. pues este podría tener igual, ¿no? O sea, dos están esa serie de televisión de 100 capítulos que estaban escritos los guiones, que nunca vimos, ¿no? A lo mejor también ahí lo hubiera podido desarrollar. Tal vez. Tal vez. Ya hoy día, como quedó con lo de Rock One, a mí se me figura un poco como, digo, con todo el respeto a la comparación, como católicos y cristianos, ¿no? O como Ajá. católicos y evangélicos, ¿no? O sea, como Sí. que creemos en lo mismo, pero traemos ahí nuestras Pero diferencias. tenemos diferentes iglesias. Exactamente, ¿no? Entonces, y de hecho, por ejemplo, ves, bueno, con los personajes de Rogue One, o sea, lo entiendes, no es así de, oiga, yo no soy un usuario de la fuerza, pero soy un creyente de ella, ¿no? Entonces o sea, yo no puedo oficiar la misa, pero le ayudo a arreglarlo, ¿no? Todo el asunto. De hecho, en los primeros guiones, la fuerza, cuando ya aparece como nombre de la fuerza, se refiere a ella como la fuerza de los otros. Y curiosamente en Rogue One también hace mención a esa. Es la única película en donde se menciona la fuerza de los otros. Entonces, como que sí es otro tipo de ideología relacionada con la fuerza. No es la misma que tienen los Jedi al parecer. Te digo que es algo que vemos en Clone Wars, que vemos en Rebels, y que al final también vemos en episodio 8 de Ryan Johnson. O sea, como la parte muy ciega es la fuerza y es lado luminoso y lado oscuro. Ujú. Y al final como que no lo notamos al momento, pero ya pasadas las series, pasadas las historias y pasado el tiempo, es como obvio que llevan 10 años tratando de expandir lo que es un usuario de la fuerza, ¿no? Es decir, oiga, no tiene que ser un Jedi, no tiene que ser un Sith, sino puede usar la fuerza, y ni siquiera como un Jedi, ¿no? Podrías tener como ciertas habilidades solamente, Ujú. y que es lo que hemos visto sin haberlo visto. O sea, es obvio que quieren ir para allá, es obvio que se quieren mover por ahí y que los Wills pasan de ser estas entidades todopoderosas a de repente hacer, no, somos otra corriente. A lo mejor somos la primer corriente que desapareció. Ortodoxo sería así como lo más correcto, ¿no? Somos de la iglesia ortodoxa, ¿no? Si lo Uh-huh. transportamos aquí Ujú. eso. Es Sí, muy interesante. y al final tampoco es nada original, ¿no? O sea, al final los guionistas, me imagino que Dave Filoni es así de, como dijo Rey, pues hay diferentes iglesias, podemos hacer eso, ¿no? Porque al final si nos ubicamos en el universo de ficción, pues los Jedi sí son algo más que todos, ¿no? Sí tienen una cualidad mística. Entonces, sí, es un culto hacia ellos, sí me lo imagino en varios planetas y que además lo hemos visto en algunas historias, primero del universo expandido y ahora del nuevo canon, ¿no? Entonces, ¿por qué no una religión alrededor de ellos?
Claro, claro. Y digo, y a mí lo que creo que puedes lograr con los Wills es decir, hay niveles, un poco lo que tú decías, los Jedi sí son Dalai Lamas y los Wills son monjes y de repente, pues, Y la Iglesia de la Fuerza a lo mejor está un poco más abajo que eso. claro, ¿no? Y un poco proyectar al público, ¿no? Ponte tú que no seas un Jedi, pero a lo mejor eres un Wills, ¿no? O sea, a lo mejor es como la manera de bajar de nivel, de no hacer tan tipo superhéroe a los Jedi, sino decir, a lo mejor una de esas un contrabandista puede de repente decir, mañana me convierto en un Will, ¿no? O sea, puedo, ¿no? Porque tengo ahí como Porque gozo además de la fuerza. crecen la fuerza, ¿no? Exacto. Y supongo que en esta idea también es lo que dijiste, ¿no? Así como la masa pueda acceder, es, oiga, de verdad, yo no soy un Jedi, pero es lo que alguna vez se dijo de Han Solo, ¿no? Su intuición es en parte una habilidad que podría venir de la fuerza. Entonces, Claro. oiga, no soy un Jedi, no tengo esas habilidades, pero este sexto sentido es eso. Entonces, me puedo ver ese atisbo de. Pues muy bien. Pues Emilio, como siempre, muy, muy interesante lo que preparas, muy, muy, muy padre lo que hoy platicamos. Yo a los amigos de Gabriel Size les pediría que pusieran qué temas les gustaría que tocáramos, si les gusta este tipo de formato, ayúdenos a mejorar, ayúdenos a hacerlo mejor para ustedes, que ese es el interés primario de estas presentaciones y de estas pláticas que vamos a empezar ya a ir publicando más constantemente. La idea es que sean temas interesantes para todos. Por ejemplo, el diario de los Wills, ahí está, ¿no? O sea, siempre ha estado y se le ha dado batería en últimas fechas. No lo han logrado como volver la máxima referencia, pero ahí está. Por ejemplo, la novela de Los Guardianes de los Wills, que le escribe Greg Rucka, que es a lo mejor lo conocen por los cómics, principalmente los que he leído bien son en DC, de la franquicia de Batman, de él es esta serie de Gotham Central. Es una novela que no ha publicado Planeta en español, curiosamente, o sea, salió un poquito después de Rogue One y no ha aparecido, pero eh, que es extraño porque hasta eso Planeta se ha ido publicando mucho de las nuevas novelizaciones. ¿Ok? Pues bueno, yo creo que con esto nos despedimos. De nuevo la invitación, díganos si les están gustando este nuevo formato y sugiéranos temas, sugiéranos formato. Queremos hacerlo así con imagen para que no sea tan solo una charla, para que tenga ahí apoyo visual. Y pues gracias, Emilio, como siempre. Horario, gracias. Bernardo, gracias por el espacio, gracias por todo y pues estamos en contacto y a todos los fans de Gamorrean Size, que la fuerza los acompañe. Muchas, muchas gracias.